Muy buenos días, la paz del Señor para todos. Un gozo poder nuevamente estar acá a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Estamos agradecidos con el Señor por regalarnos un día más de vida y asimismo también tener el privilegio de poder escuchar su palabra. Voy a invitarle en esta mañana que usted pueda escuchar lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Hebreos voy a leer en el capítulo número 12, versículo 1 y 2 voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos un momento. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por permitir, Dios, que esta mañana podamos estar reunidos, mi Dios amado, para escuchar tu palabra. Mi Dios, que esta palabra, este mensaje, Señor amado, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y seas tú hablándonos, Dios, y directamente, Señor, a nuestra vida, Padre, para que corrijamos, hagamos, Señor, conforme a la voluntad tuya, Señor. Oramos, Dios, agradecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy, apreciados hermanos, quiero compartir la palabra del Señor con este tema que titulé La carrera de la vida. La carrera de la vida es el título de este tema que quiero compartir esta mañana. ¿Cuál es el objetivo principal de toda competencia? El objetivo principal de toda competencia es llegar a la meta, es ganar la carrera, ¿verdad? Todo competidor que compite ante una carrera, ante una competencia, es siempre con el pensamiento, con el objetivo de ganar la carrera. Ese es el objetivo principal en toda competencia que se hace. Cuando es Dios que da la orden, o es cuando Dios nos da la orden a nosotros, las cosas grandes pueden suceder, ¿no? Es un pensamiento que anoté así orando, ¿no? Que cuando Dios es el que da la orden, cosas grandes suceden. Y la vida cristiana, ¿no? Es una carrera a la cual todos estamos corriendo. Pero el objetivo, ¿no? Como lo dije ahí, ¿no? Principal de la competencia es que lleguemos nosotros a la meta. Y para llegar a la meta hay dos propósitos, ¿no? Que se deben tomar en cuenta. El primer propósito es cómo correr, ¿no? La carrera cristiana. Eso quiere decir cómo nos estamos estimulando, ¿no? Espiritualmente para poder correr esta carrera. Y lo segundo tiene que ver de cómo también permanezco, cómo tengo una permanencia en esta carrera. Porque muchos pueden comenzar la carrera cristiana. Y de hecho muchos lo han empezado, pero también muchos la han abandonado. Es por eso que lamentablemente se puede ver un mal testimonio en muchas personas de que han comenzado la vida cristiana, de que han comenzado a caminar en los caminos del Señor, y por muchas razones o por pocas razones han abandonado la carrera o han abandonado al Señor. Entonces tome en cuenta estos dos propósitos que son muy importantes. Es cómo me estimulo cada mañana o cada día, cómo estoy estimulándome espiritualmente para correr esta carrera. Y también cómo permanezco en esta carrera. Son las dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros en esta mañana para escuchar el mensaje, ¿no? Que Dios nos ha preparado este día. Entonces, hoy quiero compartir 4 características importantes para correr esta carrera y llegar a la meta. En realidad, son cosas que lo podemos ver aquí en la palabra del Señor plasmado, escrito, ¿no? Son cosas que el apóstol, ¿no? O en todo caso el escritor del libro Los Hebreos, ¿no? Nos está
instruyendo a nosotros para poder correr esta carrera. En realidad todos lo estamos corriendo, ¿verdad? Quizás algunos más apresurados que otros, quizás otros de repente con más detenimiento, ¿no? Pero todos estamos corriendo la carrera cristiana, ¿no? Cuando hay una competencia de un automovilismo, ¿no? Todos compiten por el premio que se está otorgando, ¿no? A esta competencia. Y todos se esfuerzan por llegar primero, ¿no? A la meta, ¿no? Y es así donde vemos nosotros que en toda competencia, como dije, el objetivo principal es llegar a la meta. Es poder completar, ¿verdad?, esa carrera y de alguna manera llegar en algún puesto para ser premiado, ¿no?, por los organizadores de la carrera. Pero cuando miramos la palabra del Señor y a través de este pasaje que hemos leído, en realidad de estos dos versículos que hemos leído nosotros, encontramos estas características importantes para nosotros para correr la carrera cristiana, o para correr la carrera de la vida. Nos recuerde que hay un objetivo, hay una meta final, ¿no?, para todo creyente, y es un día estar con el Señor para siempre. Pero la pregunta de repente en esta mañana es, ¿cómo estoy corriendo la carrera de la vida? ¿O cómo estoy corriendo la carrera cristiana? ¿No? Y quizá en medio de esos esfuerzos y en medio, ¿no?, de todas esas fuerzas o ganas, ¿no?, que le pongamos nosotros, hay algunas cosas que no hemos tomado en cuenta nosotros y de repente las estamos haciendo, ¿no?, de alguna manera o en una poca dimensidad, y de repente eso está perjudicando nuestra carrera, ¿no? Recuerde que no podemos hacer trampas en esta carrera. No podemos usar otro camino para llegar a la meta final, ¿no? Entonces tenemos que correr correctamente como lo está diciendo la palabra del Señor. Y por eso es que esta característica que quiero hoy compartir nosotros es la que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, ¿no?, acá la palabra del Señor dice en el versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, dice, acá usa una palabra, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta en esta carrera de la vida, ¿no?, en la carrera o en la vida cristiana, es despojarse de todo peso y del pecado, ¿no?, que de repente sin darnos cuenta estamos cometiendo. Hermano, porque es tan sutil, ¿no?, el enemigo a veces de meternos en la cabeza, en el pensamiento o en el corazón, cosas que no están conforme a la palabra del Señor. Muchas veces hemos de repente pensado, ¿no?, o intentado, deseado cosas que Dios no está aprobando. Y por eso es que de repente, no, esas cosas que sin darnos cuenta lo estamos haciendo van a ser cosas que van a impedir nuestra carrera y poder llegar hasta la meta. Por eso es que es importante, hermano. Por eso es que hay que tomar en cuenta, ¿no?, cómo estamos corriendo la carrera de la vida, o cómo estamos corriendo la carrera cristiana, o cómo estamos llevando la vida cristiana hacia adelante. Es que de repente no hemos tomado, ¿verdad?, ciertas pautas en nuestra vida para analizar y ver cómo estamos corriendo. Y acá la palabra no es tan clara, ¿no?, que está diciendo, ¿no?, que nos despojemos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y voy a usar un ejemplo que usó el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, versículos 24 y 25, cuando allá se creó los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Dice así la palabra del Señor, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice, o sea, todos los que compiten, ¿no?, en una competencia, dice, todos a la verdad corren, dice, pero uno solo, dice, se lleva el premio, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible, dice. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo no estaba tratando de enseñarle a la iglesia? Con este ejemplo, ¿no?, de la vida, ¿no?, del deporte,
¿no?, a los creyentes de ese tiempo. Precisamente le estaba diciendo que no se puede hacer trampa. Y si alguien que quiere correr o quiere competir en una competencia, pues tiene que tomar en cuenta ciertos aspectos de preparación, de dedicación, de sacrificio, ¿no?, para poder obtener el premio, como lo dice acá, o para poder ganar la carrera o llegar al final, ¿no?, y ser premiado, dice. Y algo que me llama la atención y lo que dice la palabra, dice, ellos a la verdad, dice, para obtener, dice, una corona, dice, corruptible. En ese tiempo lo que le daban para que sean premiados era una corona de las hojas o del laurel, ¿no?, que le adornaban y eso le ponían, ¿no? Pero si se da cuenta, después de 2 días esa corona se marchitaba, dice. Y acá dice la palabra, nosotros ellos para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros, dice, una incorruptible, dice. O sea, quiere decir que esta carrera que estamos corriendo, la carrera de la vida, la carrera cristiana, ¿no?, o el camino del Señor que hemos decidido caminar nosotros al final cuando lleguemos a la meta, hermano. Por eso es importante, ¿no?, tomar en cuenta, ¿no?, este pasaje o esta palabra, ¿no?, que está diciendo despojémonos de todo peso, dice. Ese deportista, ¿no?, o ese maratonista o aquel que está preparándose para competir en una carrera, pues acá dice de todo se abstiene, dice. Tiene que dormir más temprano, levantarse más temprano, no tiene que hacer ejercicio, tiene que prepararse, tiene que estar capacitado, ¿no?, en la disciplina que está preparándose. Entonces tiene que abstenerse de muchas cosas que le van a ocasionar, ¿no?, peso o le van a ocasionar dificultad para que pueda competir libremente, livianamente o con toda la fuerza, con todas las ganas de poder llegar hacia la meta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, despojarse, en este caso del pecado, ¿no?, en la vida cristiana o en lo espiritual, es que nos despojemos de aquellas cosas que de repente no nos hemos dado cuenta que estamos haciendo y eso está perjudicando en nuestra carrera o en nuestra vida espiritual. Y obviamente no vamos a poder llegar a la meta porque eso va a ser un impedimento, nos va a detener, hermano, ¿no? Entonces, la palabra es clara, dice, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, dice. Y este pasaje, ¿no?, que estamos leyendo nosotros, pues es tan importante que está diciendo acá la palabra del Señor lo que en el capítulo 11 de este libro, ¿no?, el autor de este libro está diciendo que aquellos que fueron testigos de la fe, aquellos que fueron, ¿qué se llama?, preservadores, guardadores de la fe y que confiaron en el Señor, no, a pesar de todas las situaciones, ellos fueron galardonados, si se lo quiere llamar así. O sea, premiados fueron por el Señor. Pero de repente, ahora en este tiempo, ¿verdad?, muy en poco se está tomando en cuenta aquellos sacrificios, esfuerzos, ¿no?, dedicaciones, ¿no?, para poder llegar hacia el final o hacia la meta que está preparada para nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Quiere decir que debemos quitar de en medio de nosotros lo que nos está estorbando. Hay que analizar qué es lo que me está estorbando. ¿Qué es lo que de repente yo estoy haciendo y no me estoy dando cuenta y eso está estorbando en mi carrera? No me está permitiendo que yo pueda servirle bien al Señor, no me está permitiendo que yo pueda adorarle bien al Señor, amarlo bien al Señor, porque hay cosas que he puesto delante del Señor, hermano, o antes que el Señor, y eso viene a ser un estorbo, viene a ser. Me está impidiendo poder llegar hacia el final, hacia la meta, hacia ese premio, no, hacia esa corona que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Yo hago una pregunta, todos queremos, ¿verdad?, esa corona. Todos estamos optimistas, ¿verdad?, por aquella promesa que dice, no, para todos aquellos que le aman, dice, que Dios ha preparado una corona, dice. Entonces hay un optimismo, hay una fe, ¿verdad? Pero en medio de ello, como le digo, en esta carrera
también hay cosas que sin darnos cuenta, como dije, estamos haciendo y eso nos está estorbando para correr esta carrera, para llegar a la meta que es nuestro objetivo. Eso quiere decir que debemos anular entonces, ¿no? Quizás pueden ser pensamientos de incredulidad, de duda, ¿no? O quizás hay herejías por ahí o doctrinas, ¿no? Falsas que han entrado en nuestra mente, en nuestro corazón. Son cosas que sin darnos cuenta eso está estorbando en nuestra carrera. No estamos corriendo libremente, ¿no? Entonces, miremos, analicemos, ¿no? Y podamos decidir, hermano, correr, ¿no? Correctamente esta carrera. Porque no podemos correr esta carrera, hermano, haciendo trampas o engañando, ¿no? Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, dice. O sea, Dios conoce nuestros pensamientos y sabe todo de nosotros. Entonces debemos tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor. En todo caso, renunciar, en otras palabras, a todo pecado que nos impide recibir la bendición de Dios. Por ahí de repente no nos hemos dado cuenta, hermano, y estamos cometiendo cosas que a Dios no le están agradando. O de repente estamos haciendo cosas que a Dios no le están gustando, hermano. Y podemos caer en ese gran error, ¿no? O en ese gran pecado, hermano, de ir apartándonos de a poco, ¿no? Del camino, ¿no? De la voluntad, ¿no? De la bendición del Señor. Entonces, tomemos en cuenta este primer aspecto, hermano, que hay que despojarse, hay que quitar, hay que doblegarnos a Dios, ¿no? Y dejar atrás todo aquello que de repente, ¿no? Cuando no conocíamos al Señor nos gustaba, ¿no? O hacíamos, ¿no? O practicábamos. Entonces, eso significa dejar, botar, ¿no? Aquellas cosas que nos están impidiendo. Mire, con este ejemplo, ¿no? Trato de ilustrar lo que está diciendo el Señor en esta mañana. El ciego Bartimeo, cuando escuchó hablar de Jesús, ¿no? Este fue el pensamiento del ciego Bartimeo. Cuando escuchó la bulla, preguntó quién seguramente era el que estaba viniendo, qué era lo que estaba pasando, y alguien por ahí le dice, es Jesús que está viniendo. Y como dice la Biblia que la fama, dice, de Jesús se había, dice, divulgado por toda la región, dice que hacía bienes y estaba sanando y estaba, ¿no? Haciendo bien a todos los que tenían problemas. Entonces él entendió ese momento que era su oportunidad y comenzó a gritar a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No le hace a usted de repente algo familiar esto que vivió o pasó el ciego Bartimeo un día con nuestra también realidad de la vida cuando estábamos sin Cristo? También lo mismo, en algún momento hemos tenido que clamarle al Señor por la ayuda del Señor, por la sanidad del Señor, por la bendición de Dios, por la salvación de Dios, hermano. Y siempre va a haber estorbo, siempre va a haber personas que lo van a desanimar, como en el caso de Bartimeo le dijeron, no grite, es de más que grite, hay mucha gente, hay mucha bulla, no te va a escuchar. Pero sin embargo, dice la palabra, que él comenzó a gritar, dice, con más fuerza, dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice. Entonces, gloria a Dios, ¿no? Y aquí viene lo importante, ¿no? De la historia de Bartimeo, hermano. Dice que Jesús escuchó ese clamor, hermano. Escuchó ese clamor y mandó llamarle al ciego Bartimeo, dice, y cuando los discípulos fueron y le dijeron, ven que Jesús te llama, dice, acá viene lo importante, dice la palabra que él se despojó, dice, de su capa. ¿Qué significaba su capa para él? Todo. Su cama, su abrigo, lugar donde se sentaba, ¿no? Todo era su capa, o era lo único que podía contar o tener el ciego Bartimeo. Sin embargo, dice la palabra que él se despojó de su capa, dice. Lo botó aquello, hermano, por ir, ¿no? A acudir a la orden, a la voz, al llamado del Señor. Entonces,
¿no? ¿Qué nos muestra esta historia, hermano? De que el Señor Jesús, cuando hay una disposición del corazón, de la vida de la persona, ¿verdad? Y se despoja de aquellas cosas que seguramente le gustaba, entonces hay una bendición preparada para aquella persona que se acerca al Señor. Amén. Hay una bendición, hermano. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo a nosotros en esta carrera de la vida que Dios nos ha permitido correr, caminar, ¿no? Que corramos, dice, despojándonos, ¿no? Del peso que tenemos y del pecado que nos está asediando, ¿no? Quitando esos pensamientos, ese orgullo, esa vanidad, ¿no? Esas cosas que estamos practicando de repente sin darnos cuenta que es lo que nos está estorbando para poder llegar a la meta. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que tomar en cuenta. Lo segundo, ahí mismo dice la palabra del Señor cuando dice, despojémonos, dice, ¿no? En el versículo 1, ¿no? Del pecado que nos asedia, dice, ¿no? Y corramos, dice, con paciencia, dice. Entonces, el segundo aspecto, hermano, es correr con paciencia. Y discúlpeme, esta mañana, no, la paciencia es algo que no todos tenemos. Generalmente somos impacientes, ¿verdad? Para todo. Somos impacientes, queremos las cosas ya, ¿no? Queremos que las cosas lleguen en el momento que nosotros lo queremos, ¿no? O lo pedimos, ¿no? Generalmente siempre actuamos así como seres humanos. Y por eso digo, ¿verdad? La paciencia es algo que no todos tenemos. Que ya no tenemos, quiere decir la palabra del Señor, hermano, no que depender de nosotros, sino depender de Dios ya, confiar en Dios ya. Si Dios ha dicho en su palabra, lo dice en su palabra, ¿no? Que Él nos va a ayudar hasta llegar a lo último, entonces debemos confiar en esa palabra, guardar esa palabra y ser pacientes, ¿no? Hasta la venida del Señor o hasta que partamos con el Señor. La paciencia, hermano, ¿no? Es lo que caracteriza, ¿no? Una vida de fe, una vida, ¿no? De compromiso, una vida, ¿no? de dependencia de Dios, una vida de intimidad con Dios, porque lo hemos perdido, ¿no? En algún momento esa paciencia, ¿no? Y no hemos podido avanzar en esta carrera. En el libro de Josué, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo 9, conoce la historia, ¿verdad? Que Dios lo llamó a Josué como sucesor de Moisés para introducir al pueblo de Israel, para cumplir Dios con las promesas que le había hecho al pueblo de Israel de llevar a la tierra prometida. Entonces, cuando Dios lo llama a Josué, ¿no? Cuando Dios le hace el llamado a Josué, ahí en el capítulo número 1, el versículo 9, le dice, mira que te mando que te esfuerces, dice. Que había que tener fuerza o esfuerzo y seas valiente, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, dice. Entonces, ¿qué estaba en medio de toda esa situación diciéndole el Señor que él tenía que esforzarse, que no tenía que temer, que tenía que ser valiente? Pero es una inyección, hermano, a ser también paciente a las situaciones que iban a venir más adelante, ¿no? En el proceso que él tenía que pasar o atravesar. Mire, cuán importante, hermano, es creer en lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿no? No importa que en esta carrera que estamos corriendo nosotros en la vida, ¿no? O la carrera de la vida, no importa cuán rápido estemos yendo o no importa, hermano, cuán lento estemos yendo. Lo importante, ¿no? Es que lo hagamos con paciencia y podamos llegar hasta el final de la carrera. O sea, no dejarlo a media, no abandonar la carrera. Confiar en el Señor, ¿no? Y tener la paciencia de poder completar, ¿no? La carrera que tenemos nosotros por delante.
¿Qué es lo más importante en una competencia de automovilismo, hermano? ¿La dirección o la velocidad? Quizás puede tomar en cuenta la velocidad, ¿verdad? Porque es con la velocidad que se gana, porque se llega más rápido o se da más rápido las vueltas. Puede ser una respuesta correcta, pero lo más importante, ¿no? en eso es la dirección, porque si no tiene dirección, no puede llegar a la meta. Entonces es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad?, estos aspectos que nos habla, ¿no?, con respecto a tomar, ¿no?, la dirección correcta en esta carrera que estamos corriendo. O sea, en otras palabras, no desviarnos. La dirección sirve para ir recto, ¿verdad?, o doblar donde se tiene que doblar, ¿verdad?, o enrectar donde se tiene que rectar, pero la finalidad de la dirección es poder llegar a la meta. En este caso, nosotros corriendo con paciencia la carrera cristiana, no, con buena dirección, que es nuestro Señor, la ayuda del Espíritu Santo, podemos llegar hasta la meta, hasta el final. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano, que lleguemos hasta el final. O sea, que completemos la carrera de la vida, ¿no? Que podamos salir victoriosos, airosos, hermanos, ¿no?, bendecidos por el Señor con la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo cada día para poder correr la carrera, para poder llegar a la meta final, hermano. Entonces, si tomamos en cuenta, ¿no?, los aspectos importantes que hay dentro de este proceso de una carrera, ¿verdad? Y lo que está diciendo la palabra del Señor acá, que con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. O sea, no hay que apresurarse, no hay que tratar de ayudarle a Dios, ya Dios lo dijo y lo hizo ya. Solamente tenemos que abocarnos a cumplir lo que dice la palabra, hermano, la palabra del Señor, y sobrellevar nuestra vida, no conforme a lo que dice la palabra del Señor, no conforme a lo que puede decir mi mente, mi corazón, ¿no?, o el mundo. Es Dios quien es el que dirige mi vida, es Dios el quien toma el control de mi vida, ¿no? Es Dios quien me va a hacer caminar correctamente, si es que así yo se lo permito al Señor. Entonces, tomemos en cuenta, ¿no?, los aspectos importantes, ¿no?, de una carrera, ¿no?, de una competencia, ¿no?, de una preparación, de un sacrificio, de un esfuerzo, hermano, de un ejercicio que se tiene que hacer, ¿verdad?, ese competidor. De ese sacrificio que tiene que hacer, hermano, entre día y noche de ejercicio, de aguantar, de soportar, hermano, cosas y poder así prepararse para poder competir y ganar la competencia. Entonces, en la vida cristiana, ¿no?, o en las cosas espirituales también, de esta manera, nosotros como creyentes debemos prepararnos para correr esta carrera, ¿no? Dijimos lo primero, despojémonos de todo peso, de todo pecado, ¿no?, y corramos con paciencia. Tengamos paciencia, podamos confiar en el Señor, hermano. Dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros, ¿no?, o está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin, dice. O sea, que podamos llegar, hermano, hasta el fin, confiando, creyendo, perseverando, ¿no?, en las cosas del Señor. Y podamos así llegar, ¿no?, hasta el final. Lo tercero que es característico, ¿no?, y peculiar de una carrera es que al final, ¿no?, de la competencia hay un letrero que dice meta, dice, ¿no?, o final de la carrera, ¿no? Hay un letrero que lo inspira a ese corredor, ¿verdad? Que el objetivo de ese corredor es mirar ese letrero quizás en el último momento, ¿verdad? Y en el último, en la última recta está allá a lo último o al final o a lo lejos está el letrero que dice meta o llegada en algunos casos. Para nosotros, para la carrera de la vida, nuestro letrero es la vida eterna, ¿no? Es lo que la promesa de la salvación, ¿no?, de la vida eterna para nosotros allá al final.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Sigamos corriendo, sigamos soportando, ¿no? Sigamos aguantando, hermano, las cosas que nos dicen o las cosas que vienen o que el Señor permite, pero sigamos corriendo, ¿no? Y esto tercero tiene que ver con llegar a esa meta, hermano. O sea, llegar a ese final, poder completar esta carrera, hermano. ¿Y cómo se llega, hermano? Es a través de nuestra fe. La fe es el energético que da la fuerza a cada creyente para llegar a la meta, hermano. Si no fuera nuestra fe que tenemos en el Señor y la ayuda que tenemos diariamente del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos está ayudando día tras día, hermano, haciéndonos recuerdo, ¿no?, las promesas del Señor y dándonos ¿no?, esa energía para seguir adelante, es que siempre, como lo leemos acá en el versículo número 2, ¿no?, dice, poniendo nuestra mirada en Jesús, dice. Y lo leo así, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice. Esto indica, ¿no?, que hay un final, hermano. Y hay una fe que nos está cada día dando la fuerza para llegar a ese final. Para llegar a esa meta, tenemos que llegar a esa meta. Ese es nuestro objetivo final. Esa es nuestra finalidad, hermano, o es el final de nuestra carrera, es llegar a la meta. Dios quiere que lleguemos a la meta. El Señor nos está ayudando para que podamos llegar a la meta, hermano. Cuando el apóstol Pablo entendió, ¿no?, y comprendió todas las cosas del Señor y trabajó para el Señor y ya era el tiempo de su partida, él escribe así una carta a Timoteo, diciendo así en estas palabras, ¿no?, escritas ahí en la carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 7 y el verso 8, dice, he peleado la buena batalla, dice. He peleado la buena batalla, dice, no he acabado la carrera, dice. Y el tercer aspecto dice, he guardado la fe, dice. Por eso dije, la fe es el energético, hermano, que nos da cada día la fuerza para poder seguir mirando, ¿no?, a Jesús y poder llegar al final de la carrera. El versículo número 8 dice, por lo demás me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, dice, en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a usted que está escuchando este mensaje. Y no solamente a mí, sino también a usted, dice, sino también a todos los que aman su venida, dice. Gloria a Dios, ¿no? Que podamos llegar, hermano, hacia el final. Podamos no completar, ¿no?, lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no?, en el Evangelio de Mateo, cuando le dijo, no, el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo, dice. O sea, el que llegue hasta el final, el que termine la carrera, hermano, no aquel que abandone la carrera, no aquel que deje las cosas a medias, sino aquel que a pesar de todo confió, guardó, no perseveró, sufrió, si vale el término, ¿no?, aguantó y todo, lloró, pero sabe que allá al final, sabe que allá llegando a la meta, hermano, hay un premio ahí. Como acá dice la palabra, no solo a mí, sino a todos, dice, a todos los que lleguen. Y lo bueno de esta carrera es que todos somos ganadores. Lo bueno de esta carrera, hermano, es que todos tenemos premios. Lo bueno de esta carrera, hermano, es que Dios no hace excepción de personas, sino todos los que lleguemos hacia el final, ¿no?, a la meta, vamos a recibir, ¿no?, este premio, dice. Si obedecemos su palabra, llegaremos hasta la meta, dice. Entonces, en último lugar, ¿qué haremos para llegar a la meta? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la meta? En el versículo 2 da la pauta, dice, poniendo nuestra mirada en el Señor. Sabiendo, hermano, que es el Señor que nos va a dar la fuerza,
¿no? Para seguir adelante. Y este mismo apóstol Pablo, ¿no? Escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13 y 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice. O sea, da la idea acá, ¿verdad?, de que a todo lo que él había logrado, alcanzado, él entiende de que no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo, dice. Acá este término, continúo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús, dice. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, dice. Así que nuestro objetivo esta mañana es proseguir a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice. Amén. Llegar a la meta, hermano, llegar al final. Nuestra fe y mirada en Jesús jamás nos hará mirar para atrás. Cuando confiamos en el Señor y cuando hemos puesto nuestra mirada en el Señor, llegaremos hasta el final. Cuando la carrera se torne difícil o cuando la vida cristiana se torne difícil, no olvide buscar la ayuda del Espíritu Santo. Es Él el quien nos va a ayudar, hermano. Es Él quien nos va a dar la fuerza cada día para seguir adelante. Él nos va a sostener y nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Cuando pensemos que ya todo esfuerzo nuestro propio, ¿verdad?, se acabó, acá la palabra del Señor dice que tiene Dios, dice, no, una recompensa, dice. O hay una promesa que nos dice, no, que Él nos va a dar fuerza, dice, como lo dice en el libro de Isaías, ¿no? 40. Él da esfuerzo alcanzado, dice. Da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza, dice, al que no tiene ninguna, dice. Entonces, tengamos en cuenta de que Dios quiere que lleguemos, hermano, hasta la meta, ¿no? Hasta el final. Es por eso titulé La carrera de la vida. Lleguemos hasta el final, es nuestra vida, ¿no? Obviamente nosotros somos los que decidimos, ¿verdad?, si correr esta carrera, ¿no?, o abandonar esta carrera. Que Dios tenga misericordia, nos ayude, nos dé la fuerza cada día para poder correr, hermano, ¿no? Como dijimos esta mañana, despojándonos del peso, ¿no?, abandonando el pecado, ¿no?, teniendo acá en nuestra mente, ¿no?, la paciencia de decir, no pase lo que pase, yo voy a seguir sirviéndole y confiando en el Señor. Y mi objetivo es llegar a la meta, mi propósito es llegar hasta el final. No importa lo que me cueste, dígale, pero voy a llegar hasta el final. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Poniendo mi mirada en el Señor, teniendo fe en mi Señor, que sé que Él me va a ayudar, me va a dar la fuerza para poder llegar hasta el final. Apreciados hermanos, ¿no?, cuando sintamos la falta de fuerza para llegar a la meta, Dios nos dice que Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Todo esfuerzo, todo sacrificio o todo lo que nosotros invirtamos, ¿verdad?, en nuestra fe para poder agarrarnos y aferrarnos del Señor, eso nos va a dar la fuerza, hermano, para seguir adelante y poder llegar hasta el final. Que Dios bendiga esta palabra y usted se aferre del Señor en esta mañana y le diga, ¿no?, con todo su corazón, yo quiero llegar, Señor, a la meta. Amén. Es la carrera de la vida, pero dígale al Señor, yo quiero llegar a la meta. Oremos al Señor. Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta palabra, Dios, que me alienta a mí, Señor, a seguir adelante. Me alienta a mí, Señor, a seguir, Dios mío, confiando en ti, Señor. Me alienta, Señor, a ser paciente, Dios. Me alienta, Señor, a despojarme de las cosas que me están perjudicando, Señor, y pueda llegar así hasta el final. Oro esta mañana, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de cada una de las familias, Dios,
y personas que están escuchando este mensaje, Señor. Así, Dios mío, Señor, yo dejo en sus manos, Padre, y todo sea para la gloria y la honra de su nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor le bendiga, le siga dando la fuerza, hermano, para poder correr, seguir corriendo esta carrera que Dios nos ha puesto por delante. Amén, como lo dice acá la palabra del Señor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que Dios le bendiga, un abrazo, sigamos adelante.